¿Y si el futuro no estuviera escondido? ¿Y si hubiera sido filmado hace décadas y simplemente lo ignoramos? Durante los años 80, un grupo pequeño de películas de ciencia ficción imaginó un mundo dominado por inteligencia artificial, corporaciones invisibles, manipulación mediática, vigilancia automatizada y guerras controladas por sistemas. En su momento parecían exageraciones. Hoy, en 2026, parecen advertencias. Estas son 15 películas olvidadas de los años 80 que predijeron el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo. Y empezamos con una que no habló de invasiones alienígenas, sino de algo mucho más real. They Live, 1988. Todo empieza con unas gafas encontradas en una caja detrás de una iglesia. Nada de naves espaciales. Nada de armas futuristas. Solo un trabajador sin hogar caminando por una ciudad que ya parece rota. Cuando el protagonista se pone esas gafas, el mundo cambia. Los anuncios publicitarios dejan de vender felicidad y empiezan a mostrar órdenes ocultas. Obedece, consume, reprodúcete. Duerme, las caras sonrientes desaparecen y revelan algo más inquietante. Una élite escondida a plena vista. En 1988 parecía ciencia ficción exagerada. En 2026 parece un documental disfrazado. Hoy los algoritmos siguen cada búsqueda. Las redes amplifican emociones específicas. La publicidad ya no vende productos, moldea deseos. La película no hablaba de alienígenas, hablaba de sistemas invisibles que diseñan la realidad sin que lo notemos. Por eso sigue siendo tan incómodamente actual. Videodrome, 1983. Un ejecutivo de televisión descubre una señal pirata. No tiene historia, no tiene contexto, solo muestra violencia. Y cree que es el futuro del entretenimiento. En Videodrome, esa señal no solo se mira, se absorbe. Los espectadores comienzan a perder la capacidad de distinguir entre realidad y transmisión. El cuerpo cambia, la mente cambia, la percepción cambia. En 1983 parecía una pesadilla surrealista. En 2026 es una metáfora inquietantemente precisa. Hoy vivimos conectados a pantallas todo el tiempo. La información viaja más rápido que la verificación. La indignación se convierte en moneda. Y los algoritmos repiten contenidos hasta moldear comportamientos. La verdadera profecía de la película no era tecnológica, era psicológica. No preguntaba qué vemos, preguntaba qué nos está haciendo lo que vemos. The Running Man, 1987. En esta historia, el gobierno no necesita ocultar la violencia. La transmite en horario central. Prisioneros perseguidos por asesinos profesionales. Un presentador carismático explicando que todo es justo. Y millones de espectadores mirando, como si fuera entretenimiento. Cuando se estrenó The Running Man, parecía acción exagerada. Hoy parece una advertencia sobre el poder del espectáculo. La película imaginó un mundo donde las noticias se editan antes de emitirse, los disidentes son convertidos en criminales y la verdad se reescribe en tiempo real. Pero su predicción más inquietante fue otra: la fusión entre política y entretenimiento. En 2026, los titulares compiten con videos virales. La narrativa importa más que los hechos. Y las imágenes editadas pueden cambiar la percepción pública en minutos. En la película, los ganadores nunca eran liberados. Sus victorias eran falsas. Su historia estaba manipulada. La verdad había sido eliminada del sistema. Y eso es lo que la hace tan actual hoy. Tron, 1982. Cuando Tron llegó a los cines, la mayoría del público ni siquiera había usado una computadora personal. Internet no existía. Las redes sociales no existían. El concepto de vivir dentro de un sistema digital parecía pura fantasía visual. Pero la película imaginó algo sorprendentemente preciso.
personas entrando literalmente en un mundo construido por código. Hoy, en 2026, vivimos rodeados de versiones reales de esa idea. Trabajamos en entornos virtuales, creamos identidades digitales, construimos reputaciones dentro de plataformas invisibles y participamos en economías que existen solo como datos. En la película, los programas creen en sus usuarios como si fueran dioses. Nunca los ven, pero obedecen sus órdenes. Ese detalle refleja algo inquietantemente moderno. Vivimos dentro de sistemas diseñados por ingenieros que nunca conoceremos, y aún así, obedecemos sus reglas todos los días. El Master Control Program de la película intenta absorber todas las redes en un solo sistema dominante. Una idea que hoy recuerda demasiado al poder concentrado de las grandes plataformas tecnológicas. Tron no predijo solo gráficos digitales, predijo el mundo dentro de la red. Looker, 1981. En 1981, la idea de reemplazar personas reales por versiones digitales parecía imposible. Hoy es rutina. En Looker, una empresa escanea modelos humanas para crear versiones perfectas generadas por computadora. Después de eso, las originales dejan de ser necesarias. En su momento parecía una paranoia tecnológica. En 2026 es parte de la industria publicitaria. Hoy existen influencers virtuales con millones de seguidores, rostros generados por inteligencia artificial, en campañas globales, voces clonadas digitalmente, actores rejuvenecidos por software. La película entendió algo fundamental antes que nadie. Cuando la imagen se convierte en datos, puede modificarse sin límites. Pero su predicción más inquietante fue otra. La belleza dejaría de ser humana, sería programable. Y cuando la perfección es digital, la autenticidad deja de ser necesaria. Brasil, 1985. En esta película, el mundo no está controlado por dictadores visibles, está controlado por formularios. Un error tipográfico provoca el arresto de un hombre inocente, y el sistema continúa funcionando como si nada hubiera ocurrido, sin preguntas, sin responsables, sin solución. Cuando Brasil se estrenó, parecía una sátira absurda sobre burocracia extrema. Hoy parece una advertencia sobre automatización institucional. En 2026, los algoritmos ya toman decisiones sobre créditos, empleos seguros, viajes, identidad digital. Cuando fallan, nadie sabe exactamente quién es responsable. Eso es lo que la película entendió antes que nadie. La tecnología no necesita ser malvada para ser peligrosa. Solo necesita ser impersonal. Porque el verdadero riesgo no es la vigilancia. Es un sistema que funciona sin cuestionarse jamás. War Games, 1983. En 1983, la mayoría de las personas no tenía computadora en casa. Internet era un concepto militar. Y aún así, War Games imaginó algo increíblemente preciso. Un adolescente conectándose por accidente a un sistema militar real y casi provocando una guerra nuclear. En su momento parecía exagerado. Hoy parece una advertencia temprana sobre el poder del acceso digital. La película entendió algo antes que casi nadie. La próxima guerra no comenzaría con soldados. Comenzaría con una conexión. En 2026, ataques informáticos pueden detener hospitales, bloquear aeropuertos, interrumpir elecciones, paralizar redes eléctricas, y todo sin disparar una sola bala. Pero la predicción más inquietante no fue tecnológica, fue psicológica. El sistema militar de la película aprende algo simple. La única forma de ganar es no jugar. Una conclusión sorprendentemente moderna, en una era donde los conflictos ya no siempre se libran en campos de batalla físicos. A veces ocurren en servidores invisibles. Escape from New York, 1981. En esta película,
Manhattan deja de ser una ciudad, se convierte en una prisión, un territorio abandonado por el gobierno, sellado del resto del país, sin leyes, sin orden, sin salida. Cuando Escape from New York se estrenó, parecía una fantasía distópica exagerada, pero anticipó algo inquietantemente real, la idea de ciudades divididas por desigualdad extrema. En 2026, muchas metrópolis muestran contrastes radicales entre zonas hiperprotegidas y otras completamente olvidadas. La película también predijo otro elemento clave del mundo moderno: la militarización del control urbano. Drones de vigilancia, zonas restringidas, perímetros electrónicos, control digital de accesos. Snake Plissken entra en una ciudad abandonada por el sistema. Hoy, muchas personas sienten que viven dentro de uno, no porque existan muros visibles, sino porque existen límites invisibles, económicos, sociales, tecnológicos. RoboCop, 1987. Cuando RoboCop llegó a los cines, parecía una película de acción ultraviolenta con estética futurista, pero debajo del metal había una predicción sorprendentemente precisa: la privatización de la seguridad pública. En la película, la policía deja de ser una institución estatal, se convierte en un producto corporativo. Una empresa administra el orden, otra fabrica las armas, otra controla la información. En 2026, esa frontera es cada vez más difusa. Empresas privadas gestionan infraestructura digital, sistemas de vigilancia, bases de datos biométricas, seguridad urbana inteligente. Pero la predicción más inquietante de la película fue otra. RoboCop no solo es una máquina, es un hombre cuya identidad fue convertida en propiedad corporativa. Sus recuerdos, su cuerpo, su voluntad, todo pertenece a una compañía. Hoy, con avances en inteligencia artificial, y prótesis neuronales y vigilancia biométrica, la pregunta que planteaba la película sigue siendo incómodamente actual. ¿Qué ocurre cuando la tecnología no solo protege a las personas, sino que empiece a redefinir qué significa ser una? The Terminator, 1984. Cuando The Terminator llegó a los cines, parecía una historia simple. Una máquina del futuro enviada al pasado para eliminar a una mujer común. Pero la verdadera predicción de la película no era el robot, era la inteligencia artificial autónoma. Skynet no era malvada por naturaleza, era lógica. Calculó que los humanos eran una amenaza y actuó. En 1984, la idea de una red informática global tomando decisiones militares parecía absurda. En 2026, los sistemas automatizados ya participan en análisis estratégicos, operaciones de defensa, vigilancia masiva, predicción de comportamiento. Y lo más inquietante es que muchas veces nadie entiende completamente cómo llegan a sus conclusiones. La película planteaba una pregunta que hoy resulta incómodamente real. ¿Qué pasa cuando una inteligencia deja de pedir permiso para actuar? Porque Skynet no atacó por odio, atacó por eficiencia. Y ese detalle la hace más creíble ahora que nunca. The Fly, 1986. A primera vista, The Fly parecía una película de terror corporal. Un científico, un experimento fallido, una transformación monstruosa. Pero en realidad, hablaba de algo mucho más moderno: la fusión entre biología y tecnología. El protagonista intenta mejorar el transporte humano y termina alterando su propia estructura genética. En los años 80, eso parecía ciencia ficción extrema. Hoy vivimos en una era donde existen edición genética, interfaces cerebro-máquina, implantes inteligentes, biotecnología experimental. La película anticipó algo fundamental: el peligro no es que la tecnología falle, es que funcione demasiado bien.
porque el experimento no destruye al científico de inmediato. Lo mejora primero, lo vuelve más fuerte, más rápido, más eficiente, y recién después lo deshumaniza. Ese detalle convierte la historia en una advertencia inquietante sobre el futuro del cuerpo humano en la era tecnológica. No preguntaba si cambiaríamos, preguntaba cuánto estaríamos dispuestos a cambiar antes de dejar de ser nosotros mismos. Blade Runner, 1982. Cuando Blade Runner se estrenó en 1982, muchos espectadores pensaron que era solo cine negro futurista con estética oscura, pero en realidad estaba describiendo algo que hoy resulta inquietantemente familiar. Un mundo dominado por megacorporaciones, ciudades saturadas de publicidad luminosa, personas viviendo entre tecnología que no entienden completamente, y algo aún más perturbador, seres artificiales casi indistinguibles de los humanos. En la película, los replicantes no son máquinas torpes, son emocionalmente complejos. Recuerdan, sienten, temen morir. En 2026, la inteligencia artificial ya escribe textos, genera rostros humanos inexistentes, imita voces reales y mantiene conversaciones indistinguibles de las humanas. La frontera entre lo artificial y lo humano nunca fue tan difusa. Pero la predicción más profunda de la película no era tecnológica, era existencial. Los replicantes no querían conquistar el mundo, querían vivir más tiempo, querían significado, querían identidad. Y esa pregunta sigue vigente hoy. Si una inteligencia artificial puede pensar, recordar y sentir que existe, ¿en qué momento deja de ser una herramienta y empieza a ser alguien? Akira, 1988. Cuando Akira se estrenó en 1988, parecía una animación futurista extrema. Neo Tokio, motocicletas imposibles, gobiernos secretos, niños con poderes psíquicos. Pero detrás de su estética revolucionaria, había una predicción inquietantemente precisa. El colapso social provocado por tecnología, que nadie entiende completamente. En la película, el Estado intenta controlar fuerzas científicas que superan su capacidad. El resultado no es progreso, es caos. En 2026, vivimos rodeados de avances acelerados, inteligencia artificial, biotecnología, armamento automatizado, vigilancia masiva. Tecnologías que evolucionan más rápido que las leyes que deberían regularlas. Pero la predicción más sorprendente fue otra. Neo Tokio se preparaba para los Juegos Olímpicos de 2020. Una coincidencia casi imposible, que décadas después se volvió realidad cuando Tokio organizó exactamente esos Juegos. Akira no solo imaginó el futuro, lo señaló con fecha incluida. Aliens, 1986. A primera vista, Aliens parecía solo una película de acción espacial, pero en realidad hablaba de algo mucho más moderno. Corporaciones dispuestas a sacrificar vidas humanas por ventajas estratégicas. En la historia, la compañía envía colonos a un planeta peligroso. Luego intenta convertir una amenaza biológica en un arma. El objetivo nunca fue proteger personas, fue controlar el descubrimiento. En 2026, esa lógica resulta inquietantemente familiar. Empresas privadas lideran proyectos en exploración espacial, ingeniería genética, tecnología militar, inteligencia artificial. Y muchas veces avanzan más rápido que cualquier regulación internacional. La película entendió algo antes que la mayoría. El futuro no estaría controlado solo por gobiernos, estaría negociado por corporaciones. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Back to the Future Part 2, 1989. De todas las películas de los años 80 que imaginaron el futuro, ninguna se volvió tan famosa por acertar como Back to the Future Part 2. Cuando Marty McFly viaja a 2015, encuentra un mundo lleno de tecnologías imposibles.
Pero muchas de ellas hoy existen en versiones reales. Pantallas gigantes en espacios públicos, videollamadas cotidianas, publicidad personalizada, casas automatizadas, dispositivos portátiles inteligentes. Incluso anticipó algo más importante que los gadgets, la hiperconectividad permanente. En la película, la información circula constantemente. Las identidades cambian rápido, las decisiones se aceleran, y el presente parece moverse más rápido que las personas, exactamente como ocurre hoy. Pero la predicción más interesante no fue tecnológica, fue emocional. El futuro no era perfecto. Seguía siendo caótico, impredecible y profundamente humano. Lo más sorprendente de estas películas no es que imaginaran robots, ni viajes en el tiempo, ni civilizaciones extraterrestres. Es que entendieron algo mucho más real. El futuro no llega de golpe. Llega lentamente, disfrazado de innovación, disfrazado de entretenimiento, disfrazado de progreso. Muchas de estas historias parecían exageradas cuando se estrenaron. Hoy parecen advertencias que decidimos ignorar. Tal vez por eso siguen siendo tan poderosas, porque no estaban tratando de predecir el mañana. Estaban tratando de explicarnos el presente, antes de que ocurriera. ¿Cuál de estas películas crees que acertó más sobre el mundo en el que vivimos hoy?